Bueno, la pregunta es bastante difícil porque es bastante amplia. Concuerdo con Julio cuando menciona de que hay que tener más acceso a la información, pero esa información solamente es agua. Y yo siempre digo, el río no trae agua nada más, trae sedimentos. Y lo que ha ocasionado que Atarjea, las centrales, los huaicos, todo eso es alta cantidad de sedimentos. Y nosotros siempre lo tratamos como los desechos. Y no es así. Es como nuestra sangre, tiene líquido, digamos, tiene nutrientes, tiene otras cosas que tienen que ir a lugares adecuados para estar vivos. Los ríos transportan agua, sedimentos, nutrientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Para una reconstrucción no solamente hay que pensar, yo estoy de acuerdo, cuando ya hemos cambiado el río Rímac, no es el de 1535 cuando se fundó, ya no tenemos el ancho, pero sí, lo que sí no hemos hecho es que no entendemos el río Rímac. Eso hay que decirlo con las palabras correctas. Todo lo que hablábamos de socavaciones, como bien mencionaba Alfredo en un descanso acá, toda la socavación aguas abajo del puente del Ejército, toda esa incisión que ha sucedido, eso no lo hemos podido cambiar, no hemos podido entender ni siquiera por qué ha sucedido eso. Esto ha sucedido por la siguiente razón, porque hemos atrapado sedimentos aguas arriba, y el río cuando tiene el caudal necesita transportar cierta cantidad de sedimentos, y como no la tiene ya, porque lo hemos atrapado, el río lo que hace es sacar ¿de dónde? Del fondo, y por eso el río se ha ido hacia abajo. Pues hay cosas tan elementales que creo que hay que tomar como oportunidad este fenómeno de Niño y decir, ¿por qué no estudiamos, entendemos bien? Cuando ya entendamos, diseñemos, ahí sí yo quiero ver las estructuras, defensas, quiero ver enrocados, gaviones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahí voy a controlar todas las variables y decir, si yo pongo defensas acá, va a funcionar porque yo estoy controlando que funcione. El otro día estaba en una reunión, hay un comité piloto para la reconstrucción, me invitaron ahí, y había una municipalidad, creo que el Austino, decía, bueno, la defensa que yo puse funcionó, así que así todos deberían copiarla, lo cual está bien, funcionó, pero yo te puedo explicar por qué funcionó este instante. Quizás para otra condición no funcione. Es como lo que pasó, lo que les mostré del puente Solidaridad. Funcionaba, no se iba a caer, erosionaba poco, pero no se iba a caer. Pero ningún ingeniero, cuando diseñaron, digamos, se pusieron en el contexto de que las centrales y la energía no iban a funcionar. ¿Se dan cuenta? Ese cambio de pensamiento es el que tenemos que hacerlo y ya. Y después sí, concuerdo con todos los expositores, hay que poner las defensas ribereñas, las estructuras y el agua que sea usada para riego, para toma de agua, para energía, etc. Pero hay que tener un modelo de toda la cuenca. Y a eso lo estoy hablando solamente del Rímac. Es lo mismo estamos trabajando Tinajones, Olmos, Chira, Piura. Es la misma copia de todo el diseño. Ese diseño que estamos haciendo, que tenemos que hacerlo, tiene que incluir todas las variables, no agua. Agua es una. Sedimento es lo más importante, créame, desde mi punto de vista, y no tenemos datos libres de sedimentos. Nadie mide sedimentos en Perú. Ninguna institución mide sedimentos en Perú. Así es que ya es hora de decir, bueno, no sé, alguien tiene que ponerse las pilas y medir sedimentos, medir morfología y tratar de poner todo un modelo, digamos, hidrológico, matemático, computacional, etcétera, para decir, vamos a manejar de una manera más científica este sistema. Esto sería mi recomendación de toda la charla. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Voy a invitar ahora al ingeniero José Nicolás de Pierola para que suba adelante y podamos empezar a abrir o a definir, es decir, cuáles son los parámetros y cuáles son los criterios que deberíamos empezar a manejar para poder desarrollar una reconstrucción eficaz. Julio Goroigua, me gustaría, después de todo lo visto, saber cuál podría ser tu interpretación respecto a todas las presentaciones, es decir, cuál debe ser nuestro planteamiento para poder... Hay un micrófono en la mesa, si lo puedes activar directamente.
y así lo puede pasar para tener una opinión compartida de todos. Bueno, en realidad, de lo que han expuesto todos mis colegas, creo que lo que está faltando, entre otras cosas, es poder compartir un poquito más de información entre todos nosotros, porque entre todos nosotros creo que está la solución, ¿no? Por ejemplo, en realidad sí sabemos por qué se cayó, por qué, digamos, encañonó el río Rimban hace un tiempo. Eso ha sido para la construcción del puente Billinghurst en 1903, el puente que ahora es del ejército, ¿no? El puente del ejército del año 36. Eso causó el encañonamiento y que hay una caída de 20 metros y que desaparecieron los camarones que no podían migrar aguas arriba. O sea, sí hay escritos de todo lo que ha ocurrido, y eso está escrito en un paper que se escribió el año 2011, ¿no? El cual fuimos 6 autores, ¿no? Entonces parece que está faltando un poco de compartir la información entre todos nosotros. Y sí existe una entidad que mide sedimentos en los ríos, ese es el Laboratorio Nacional de Hidráulica. Claro, evidentemente necesitamos recursos para poder hacerlo, pero nosotros sí medimos, o sea, tenemos los equipos para hacerlo. En cuanto a la... acá hay bastante experiencia en esta mesa y en este ambiente de profesionales, y como digo, quizás lo que está faltando es que hayan encuentros como este en los que podemos compartir información y saber qué ha hecho cada uno, de repente hacer un depositario, porque ahora tenemos que saber recopilar la historia, y cuando uno vuelve a hacer una historia es como cuando venía una civilización, arrasaba y luego venía otra, ¿no? Hay información disponible entre todos nosotros, entre las instituciones. Hay instituciones que encarpetan la información, que la guardan, que la hacen inaccesible. Eso, pues, creo que varios de ustedes no sé si han podido ir a los ministerios y pedir información y todo el problema que le hacen a uno para obtenerla. Y porque investigación significa efectivamente ver qué pasó antes, ¿no? Y en cuanto a criterios de diseño, algunos están escritos en manuales como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sobre qué usar en qué momento, pero esos son manuales muy generales. Y eso no reemplaza el entrenamiento, la práctica de los profesionales, ¿no? Entonces yo creo que primero tenemos que recopilar toda la información que nosotros tenemos. Ahorita, por ejemplo, nos estamos enterando, creo que muchos están enterando de qué está haciendo cada uno. Eso siempre, hacer quizás un think tank, o sea, un grupo, que incluso pueden hacerse foros, que puede salir muy barato, los foros de compartir información. De repente analizar un caso particular y empezar a hablar de qué hablamos, porque esto finalmente ¿a qué va a ir? A procedimientos y manuales y normas para el futuro, para que no venga alguien que no sabe hacer las cosas, que no tiene experiencia y que diga, y que por favor le dan, no, sino que hay gente que está calificada para hacer las cosas, ¿no? Porque realmente finalmente si uno, no sé, yo he visto, por ejemplo, y hasta no hace mucho, he revisado proyectos en los que calculan la excavación de un puente, y para decir que han trabajado usan 20 fórmulas, luego le sacan el promedio, y yo digo, pero ¿qué ingeniería es esta? O sea, es una ingeniería primariosa, de cachismos, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Si uno no sabe de dónde han salido, digamos, de dónde se han salido las fórmulas, y cómo se han aplicado, y cómo se pueden aplicar en nuestro país, entonces recién... o sea, también hace falta pues un entendimiento, ¿no? Y saber quiénes pueden... Y creo que el deseo de todos nosotros es compartir la información y difundirla, y creo que entre todos está la verdad nuevamente, ¿no? Porque cada uno tiene algún aporte, cada uno sabe algo, y al menos en la academia lo transmitimos a nuestros colegas con mucho gusto, y también en estos eventos. Pero quizás... Y creo que hacen falta más de estos eventos y posiblemente cursos cortos, y yo invitaría a muchos a hacer diplomaturas y hasta maestrías, que es donde se discuten en el lapso de 56 horas o 48 horas cada semestre estos temas en forma más profunda, ¿no? Definitivamente ahora hay herramientas para poder compartir todo lo que estamos, y definitivamente estas presentaciones también van a ser compartidas, pero bueno, creo que lo voy a dejar por ahí porque hay muchos otros expositores. La siguiente pregunta sería, ¿quién tiene la responsabilidad?
quién tiene que coger la batuta para liderar todo esto. Lo que hemos visto es que hay muchas instituciones, pero que de repente no están conectadas, no están imbricadas de la manera más adecuada. Yo puedo responder de esa manera muy fácil. ¿Qué instituciones tienen cierta continuidad, permanencia e institucionalidad en el Perú? Las universidades. Son las únicas, porque la universidad, al ser autónomas y al tener un grupo autónomo, las universidades y la asociación que ha organizado esa es una institución que ha nacido para quedarse, ¿no es cierto? Esa va a tener continuidad como una entidad privada, sin fines de lucro, por supuesto, ¿no? Pero las universidades son, a uno lo nombran docente y bueno, uno tiene que hacer algo muy grave realmente para, ¿no? Generalmente uno se va a dedicar a hacer docencia, investigación, gestión universitaria y proyección social, y eso es lo que uno hace, ¿no? Entonces, las universidades son las que tienen permanencia, porque el resto está sometido a cambios políticos. Pero yo creo que el gobierno, hace tres gobiernos se formó el Acuerdo Nacional. Hay políticas de Estado que han salido de ese Acuerdo Nacional. Entonces, de repente, el Acuerdo Nacional podría convertirse en una entidad que hasta cierto punto sea independiente de estas variaciones digamos, de gobiernos, ¿no? Pero las universidades son las que permanecen en el tiempo. Y quizás como el Colegio de Ingenieros, que también permanece en el tiempo, ¿no? Que no está politizado. Sí, yo creo que es necesario elevar el nivel de la discusión y empezar a crecer en la curva del conocimiento. Nosotros tenemos fenómenos que son puntualmente diferentes a lo que se genera en otros países, y es un poco lo que has dicho antes: utilizar formulaciones que se han desarrollado para otras realidades, pues necesitamos adaptarlas y necesitamos corroborar que realmente estas ecuaciones se pueden aplicar a nuestra realidad. Y eso pasa por la experimentación, eso pasa porque la universidad, porque las maestrías, porque los programas de doctorado impulsen esta línea de trabajo. Ahora hemos visto que han habido presentaciones de algunas universidades, la misma Universidad de Ingeniería con el Laboratorio de Hidráulica, desarrollan este tipo de cosas, pero necesitamos incrementarlas, elevarlas y llevarlas hacia las universidades del interior del país. Porque muchas veces nos centralizamos en que Lima es el Perú, y no es así. El ingeniero Edgar habló de que en el Perú tenemos todo tipo de ríos. Todos los ríos los tenemos aquí. Y entonces es necesario que cada sector, que cada región individualice y incremente el conocimiento sobre los problemas que le aquejan puntualmente a cada uno de ellos. Yo le pediría una reflexión en este sentido al ingeniero Alfredo Mansen. Él lleva una trayectoria bastante destacada y creo que nos puede ayudar con una reflexión respecto a cómo se manejan los proyectos actualmente en el Perú. Es decir, uno está condicionado por los términos de referencia y por las normativas que muchas veces son mínimas y que parten del ministerio. Entonces, ingeniero Alfredo, me gustaría que nos hablara un poco al respecto y nos diera su punto de vista y nos diera una luz para saber cómo salir de este entrampamiento. Mira, yo he estado un poco a esta altura del tiempo, ya estoy leyendo más que haciendo, ¿no? Pero yo pienso de que tenemos que tener una institución central y descentralizada. O sea, por ejemplo, critico, ¿no? Le hemos llamado niño costero. ¿Es costa más donde hemos sufrido? Si ustedes van poniendo los puntos que quizás Jorge nos pueda acomodar con su mapa de ocurrencia que ha tenido el evento, más que niño costero yo creo que es por altitud, ¿no? O sea, me parece que todo lo que es cota 2000, el niño no tiene nada que ver. O sea, el niño más de 1500 metros para abajo, o 2000 ya creo, le echan la culpa de todo al niño, pero el niño más de 2000 metros no tiene nada que ver. Entonces, en mi opinión, ¿no? De que cota de más de 2000 metros, el niño no actúa. Por ejemplo, he estado mirando, el niño ha comenzado, cada niño viene con un papá diferente. O sea, no tiene nada que ver el 83. Yo quizás por la edad y con algunos amigos, bueno, verga, un año menos. Entonces, el año 83 se comportó, el 98 diferente, el 2002 diferente, el 2015 y 16 dijeron que viene el niño Godzilla.
¿Dónde estuvo el niño Godzilla? No tuvo nada que ver con el niño. Pero no hubo nunca prevención de que siempre va a venir. O sea, nos falta visión de 50, 100 años. Eso es lo que nos está faltando. O sea, las cosas van a venir, sí va a venir. Entonces, nos falta prevención de largo plazo. Y que las instituciones, como dice, que la que dure, tengan esa prevención de que las cosas tienen que hacerse. Yo le decía, hace el 2001 con Julio participó en un proyecto donde diseñamos 14 puentes, donde nos dijeron, le pregunté al español, ¿va a haber el niño o no va a haber el niño? Me dijo, incluye al niño. De los 14 puentes solamente se han construido 2. Los otros 12 no pasaron porque el SNIP no daba. Entonces el SNIP, un economista maneja la cosa como si se puede manejar con rentabilidad una carretera, una irrigación. Ahí no hay beneficio, solamente social, ¿no? O sea, siempre en nuestros proyectos van a tener ese problema. Entonces, si no tenemos visión de largo plazo, no vamos a poder hacer nada en ese punto. O sea, ojalá que esta institución que se forme sea pues el embrión de algo que vaya a durar 50, 100 años y que tengamos datos pues del año 20, del año 80 guardados documentadamente, ¿no? Yo no sé si tenemos datos, por ejemplo, por decir, lo alaban mucho al que dice, ¿cómo se cayó el puente de Solidaridad y el puente del viejo que está ahí? No le ha pasado nada. Oye, le ha pasado cerca de 100 años de destrozo y medio ese puente. Yo lo conozco, el puente tenía 4 luces, ahora tiene 3. Hay un ferrocarril que está pasando por el costado izquierdo. Antes era toda la luz entera. El puente Dueñas, antes era estribo, pilar, estribo. Ahora es estribo, estribo. Y lo que es la avenida Perú era de río arriba. Entonces, no tenemos historia de lo que es. Por eso que si reconstruimos las cosas con ese criterio, bueno, lo primero es instituciones de largo plazo. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Quiénes? Julio dice las universidades, pero yo pienso que es también el Ministerio, antes se llamaba el Ministerio de Obras y Fomento Público. Entonces debemos centralizar un proyecto, un ministerio que trabaje en ese punto. Ahora, el agua, aquí no hemos hablado nada el ingeniero Ingol hablaba del drenaje pluvial. Yo estaba en Chiclayo. Tampoco no hay misión de largo plazo. No hay. ¿Qué hago cuando hace un sistema de drenaje? Cualquier ingeniero hace. Lo primero, los emisores. Y si no tenemos emisores, ¿cómo me cuelgo yo? ¿Cómo es la cuota que tengo que entregar? Mi lateral, y mi sublateral, y mi emisor, y mi dren de campo. Entonces, igual en el domiciliario de campo, cuando yo voy a salir hacia la pal, le pido, oye, ¿dónde voy a construir mi lote acá? Aquí está la tubería matriz, y esa descarga a la principal, y esa descarga al emisor que va al mar. Entonces, no hay soluciones de largo plazo, porque queremos ahora hacer cosas cortas, ¿no? Pero hablan mucho de que vamos a hacer la gran obra, para que no se caiga de nuevo. Mire, yo creo que así con lo que ha habido daño, 20.000 millones de dólares no alcanza, si la queremos hacer como piensan que debe hacer. Entonces, mi recomendación es, busquemos que este momento hablar ante la gente. El Colegio de Ingenieros yo creo que es responsable de ser la institución que dicta la pauta. Hay diferentes colegas, diferentes especialistas acá en cada campo. Debería ser el Colegio de Ingenieros una institución que imponga los criterios de ingeniería que se tiene que hacer, ¿no? Con asesoramientos de las universidades y de la institución del ministerio, sacar un documento rápido y flexible, ¿no? Porque nada dura. Hay una locura que meter una cosa en el río va a durar eterno. Es una locura pensar en eso, ¿no? Yo tengo discusiones con los estructurales de puente, no creo que haya amigos acá. Ponen un pilar de puente que estructuralmente es 50 por 50 por 1 metro de ancho. Yo le digo, ese para que estructuralmente va a soportar las cargas, esto muy bien. Pero para lo que viene en el río, las piedras, los troncos, eso tiene que tener 1 metro, 1 metro y medio de ancho por lo que tenga, pero un perímetro que proteja el núcleo estructural. Entonces, yo creo que eso es importante. Todo es Contraloría, pero nadie hace ingeniería. Ni una de esas discusión de ayer ha sido de ingeniería. Entonces, es la recomendación, ¿no? El Colegio de Ingenieros
las universidades, porque como dice Julio, son de largo plazo y que no tienen ningún fin crematístico, y el Colegio de Ingenieros alimente al Ministerio, a este gobierno, a esta institución reconstructora con datos técnicos, pero con una cuestión flexible, que nada es estático, todo va cambiando en el tiempo. Gracias. Una pregunta más, y esto va para la gente de Macaferri y ArcelorMittal. Es decir, ¿cuál es el límite para definir la dimensión de una obra? Es decir, lo que decía un poco Alfredo, si nos ponemos a pensar en proteger la máxima obra, pues acabaremos construyendo elefantes blancos sobre el cauce. ¿Cuál es el criterio que manejan ellos para un poco definir la dimensión adecuada para una determinada obra en particular? Sí, mira, justamente quería tocar ese punto. Nosotros como empresa que comercializamos materiales en base a los diseños que se realizan, bueno, que realizan los consultores, tenemos una gran responsabilidad, y bueno, no solamente nosotros como empresa, sino también las contratistas encargadas de lo que son las ejecuciones de obras, de que nuestra responsabilidad no solamente termine una vez que una obra esté construida, sino que vaya más allá en el tema de la investigación, de llegar a controlar y a verificar qué está pasando con lo que se ha ejecutado, para a partir de ahí calibrar los modelos en base a lo que se ha diseñado, ¿no? Y obtener así nuevas variables de diseño que de alguna u otra manera van a reflejar la verdadera realidad de las cuencas, de los comportamientos de los ríos que tenemos, ¿no? Y vamos a terminar diseñando estructuras efectivas, ¿no?, al comportamiento de lo que nosotros tenemos y en donde estamos ubicados, ¿no? La opinión de Arcelor. Bueno, nosotros en realidad lo que hacemos es el diseño estructural del tema del tablestacado, y por lo tanto diseñamos según la información que eso nos entrega. Si nos dicen que hay que diseñar considerando cierta erosión, cierto caudal, cierta corriente, nosotros diseñamos para que la estructura resista y con ciertos factores de seguridad. Por ejemplo, para cargas normales con un factor de seguridad de 1,5 y para cargas eventuales de 1. Pero si la información que se nos entrega está errónea, claramente el diseño que nosotros vamos a hacer no va a servir, ¿ya? Podemos diseñar algo muy exagerado si se nos entrega información excesiva, un diseño, no sé, para demasiados años. O también podemos diseñar algo erróneo si es que se nos entrega información que viene errónea. Entonces, es un poco eso. El diseño va a estar bien hecho y va a ser el más económico posible y va a funcionar para la información que se nos entregue. Eso, no Muy sé bien, si quería ahora... agregar algo. Sí, cabe resaltar que también con toda esta información, la solución que pueda funcionar en un río de la selva, de la sierra, de la costa en el Perú pueden ser totalmente diferentes. El tipo de tablestaca, la profundidad de empotramiento, la altura que se necesite, va a depender justamente de esa información. Como lo dijo Paulina, si finalmente la información que uno recibe es totalmente equívoca o simplemente son referenciales en base a otros estudios de sectores cercanos, el resultado va a partir directamente de eso. Entonces es ahí donde vemos, inclusive ahora en las exposiciones que han habido, mucha información que actualmente se está haciendo, mucha investigación al respecto, que da indicios de que ahora puede haber información a la mano, como también lo dice el doctor Kuroiwa. Es importante tener esta información en cada uno de los proyectos para poder tener una solución única, siempre buscando lo más competitivo económicamente hablando, pero funcional y que realmente cumpla con los requisitos del proyecto, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la etapa de entregar los certificados a los panelistas. Creo que la discusión se ha abierto, creo que estos foros son buenos porque promueven la discusión para finalmente crecer en nuestra línea de conocimiento. Voy a dejarle el micrófono ahora al ingeniero. Estimados amigos, para clausurar el evento, quiero invitar a los ponentes en la parte delantera y darle un fuerte aplauso y agradecerles por su participación. Muy buenas gracias a todos ustedes por su presencia.